El 9 de marzo de 2001, Bernd Jürgen se ofreció voluntariamente para ser devorado por otro hombre y así cumplir sus deseos más perturbadores. Juntos, llevaron a cabo uno de los crímenes más macabros de la historia. Esta es la historia de Armin Meiwes y Bernd Jürgen Brandes, un caso de canibalismo consentido que desafía toda lógica y comprensión. Prepárate para descubrir cómo lo impensable se convirtió en realidad. Armin Meiwes nació el 1 de diciembre de 1961 en Kassel, Alemania. Tuvo una infancia infeliz, a pesar de estar rodeado de su familia y de los múltiples animales que poseían en su casa en el campo. Su padre y sus hermanos se marcharon cuando todavía era muy joven, dejándolo a cargo de una madre sobreprotectora y muy controladora. La soledad en la que se veía inmerso lo obligó a crearse un amigo imaginario al que consideraba su hermano. Cuando llegó a la adolescencia, empezó a tener deseos sexuales hacia su amigo imaginario y otros chicos. Deseaba crear un vínculo muy estrecho con ellos, considerando que comerse a una persona era el mayor estado de unión, al encontrarse esta dentro de él. En un momento dado, se unió al ejército, donde fue reconocido y admirado por sus compañeros, dejando la soledad a un lado junto con sus ideas y deseos sexuales. Tras más de 10 años en la milicia, dejó el ejército y se centró en el cuidado de su madre. Cuando ella murió, se sintió liberado, pero también muy solo, lo que lo llevó a buscar información y contactos por internet relacionados con el canibalismo. Así comenzaron sus primeros contactos alrededor del año 2000 en foros de internet, un año después de que su madre hubiese fallecido. Para cualquier persona normal, parece imposible que alguien pueda querer ser devorado, pero existen cientos de páginas hechas para las personas con los gustos más raros, donde se puede encontrar a gente así y con gustos aún peores. Primero, un cocinero se ofreció a él y ofreció a 2 de sus ayudantes para ser degustados. Sin embargo, ante las dudas de la víctima, Meiwes lo dejó marchar. Según él, el banquete solo tenía sentido si la víctima también estaba de acuerdo en ser devorada. Así que tras un tiempo publicando bajo el seudónimo de Frankie en The Cannibal Café, un foro donde personas con fetiches extremos compartían sus deseos más oscuros, encontró a una persona dispuesta a hacer comida, Bernd Jürgen. Bernd Jürgen Brandes, nacido el 24 de noviembre de 1958 en Berlín, llevaba una vida dual. Trabajaba como ingeniero en Siemens, una posición respetada y bien remunerada. Sin embargo, Brandes tenía fantasías extremas y autodestructivas desde una edad temprana, sintiéndose atraído por la idea de ser devorado. Este deseo lo llevó a The Cannibal Café, donde encontró el anuncio de Meiwes. Este decía algo así como: se busca joven. Hola, tienes entre 18 y 30 años y tienes un cuerpo de constitución normal y te gustaría que te masacraran. Entonces ven a mí, lo haré. Por favor, indica con detalles tu edad, altura y peso, preferiblemente con una foto. Frankie. Para Brandes, este encuentro representaba la culminación de sus fantasías más profundas y oscuras. Según los psicólogos que investigaron posteriormente el caso, Brandes no podía pensar con claridad y es por eso que contactó con Meiwes. Tras meses de correspondencia detallada y explícita, Meiwes y Brandes acordaron encontrarse en la casa de Meiwes. Brandes, plenamente consciente de lo que le esperaba, viajó desde Berlín el 9 de marzo de 2001. Antes de proceder con el acto, consumió grandes cantidades de alcohol y analgésicos, probablemente para mitigar el dolor que sabía que vendría. Meiwes grabó todo el encuentro en video, dejando constancia de que Brandes estaba dando su consentimiento. La noche del encuentro fue más allá de cualquier horror imaginable. Tras varias horas de conversación, Brandes quiso que el caníbal le amputase el miembro. «Córtalo de una vez», le dijo la víctima a Meiwes, y sucedió. Se realizó en la cocina de Meiwes. Ambos intentaron consumir la carne, pero no lograron hacerlo cruda, por lo que Meiwes la cocinó. Sin embargo, Brandes comenzó a perder la conciencia debido a la pérdida masiva de sangre. Meiwes lo puso en su bañera y lo dejó desangrarse durante varias horas, antes de finalmente matarlo y desmembrar su cuerpo. Guardó los restos en su congelador, consumiéndolos lentamente durante los meses siguientes.
El video de este acto, grabado en su totalidad, fue una prueba escalofriante de la dinámica consensuada entre los dos hombres. En cuanto a los motivos que llevaron a la víctima a ofrecerse, Mae West explicó que no entendía el sentimiento de felicidad que Brandes experimentaba. El caso de Armin Mae West salió a la luz en diciembre de 2002, cuando un estudiante de Innsbruck denunció a Mae West a la policía después de ver anuncios en los que buscaba nuevas víctimas. La policía registró su casa y descubrió restos humanos en el congelador, junto con el inquietante video del asesinato. Durante el juicio en 2004, Mae West argumentó que todo había sido consensuado y que no debía ser considerado un asesinato en el sentido tradicional. Inicialmente fue condenado por homicidio involuntario y sentenciado a 8 años y medio de prisión. Sin embargo, en un segundo juicio en 2006, Mae West fue condenado a cadena perpetua por asesinato con motivaciones sexuales. El veredicto de los psicólogos y psiquiatras muestra que Mae West no estaba loco cuando cometió el crimen, pero consideran que la víctima no podía pensar racionalmente. La fiscalía quiso juzgarlo por asesinato con motivos sexuales e imponerle cadena perpetua. El problema es que la víctima dio su consentimiento al asesino, y la defensa usó este argumento para que se considerase como homicidio a petición, una especie de eutanasia ilegal, lo que llevaría a una sentencia de entre 6 meses y 5 años, anulando la consideración de que fue un asesinato. Durante su declaración final, Mae West dijo: Bernd se acercó a mí por su propia voluntad para poner fin a su vida. Para él fue una muerte agradable. No obstante, se redimió de sus acciones agregando también: tuve un gran placer y no necesito hacerlo de nuevo. Lamento mucho lo ocurrido, pero no puedo deshacer lo que hice. Aún así, fue finalmente condenado a cadena perpetua y aún sigue y probablemente morirá en la cárcel. ¿Qué os ha parecido este caso? ¿Creéis que se podría considerar un asesinato o que, como todo fue consentido, no se le debería juzgar con tantos años en prisión? Espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis más casos sobre crímenes, podéis darle a like y suscribiros, ya que me ayudaríais mucho.